Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Como bien sabéis, hoy comenzamos estas jornadas dedicadas al arte, concretamente en defensa de las mujeres. Ahora, a continuación, la conferencia inaugural a cargo de Luis Feas, que nos explicará el porqué del título. Agradecerle a él que traiga de nuevo a Grao su museo circulante, un proyecto que ya inauguró también aquí en Grao el año pasado y es la idea de recuperando el concepto de la barraca de García Lorca, acercar, en este caso, el arte, la obra pictórica, la obra escultórica, la obra artística a los distintos concejos y casas de cultura de Asturias. De nuevo, este año, Luis tiene la generosidad de comenzar este proyecto en defensa de las mujeres en Grao, en la Casa de la Cultura, una actividad que es posible gracias a, en este caso al Ayuntamiento de Grao, pero al programa o a la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. También destacar la colaboración de la Caja Rural en esta y otras muchas actividades de tema cultural y social que falta nos hace en estos tiempos que corren. Hoy se inaugura la exposición que está en la planta baja, en la sala de exposiciones. Será Luis el que nos explique más pormenorizadamente en qué consiste este proyecto expositivo. Y también hay una actividad muy atractiva que os recomiendo que no perdáis la próxima semana, el jueves día 23, en esta misma sala a las 7:30. Hay un encuentro con artistas, con mujeres pintoras de 3 generaciones distintas: Consuelo Ballina, Purificación Trabanco y Elena Toraño, que nos van a dar la perspectiva también de género en este mundo que, como en tantos otros, las mujeres tuvieron también que derribar ciertos tabús, ciertas puertas y ciertos prejuicios. Además, es interesante porque son 3 pintoras de distintas generaciones y que nos pueden, entre las 3, pues dar una visión de esta dificultad que tuvieron las mujeres en este ámbito del arte en distintas épocas y en distintos contextos históricos. Reiterar a Luis Feas, ya sabéis, crítico de arte reputado y conocido, concretamente esta actividad aquí en Grao y ese proyecto de museo circulante. Y sin más, os dejo con Luis Feas. Muchas gracias, Luis. Como saben, pues efectivamente pretende abrir un espacio crítico en cada casa de cultura mediante una propuesta didáctica con la que llegar hasta la última aldea perdida, ¿no?, en la mejor tradición pedagógica. Efectivamente, el modelo son esas misiones pedagógicas que en los años 30 llevaron hasta los últimos rincones de España el arte del Museo del Prado mediante reproducciones, y yo un poco eso lo pretendo emular, pues haciendo lo mismo pero con los medios actuales a través de, pues más bien de pantallas de televisión o de vídeo, ¿no? Y eso lo estoy pudiendo hacer. Efectivamente, esta no es la primera actividad, aunque sí que es verdad que el Museo Circulante empezó a rular en esta misma Casa de Cultura, pero ya estoy también trabajando con otros ayuntamientos y eso lo hago gracias a la ayuda en general de la Fundación Caja Rural de Asturias, ¿no? Y desde un primer momento yo también tuve muy claro que el Museo Circulante debía incorporar la perspectiva femenina a su proyecto, ¿no? Que no sé si ustedes recuerdan, hace un año pues se inició con otro proyecto que se llamaba Alegorías de Asturias, en la que, pues claro, yo quise hacer el repaso por la manera en que los únicos 5 artistas que han realizado alegorías sobre Asturias, introduciendo unos temas que me interesaban para este proyecto mío, pues veíamos como todos ellos eran varones, y me interesaba ver cómo trataban la figura de la mujer, y nos encontrábamos con cosas como que pintores como Paulino Vicente, en esta tardía alegoría del ahorro de 1960, hecha para la Caja de Ahorros de Asturias, que está en la oficina principal, aunque ahora un poco tapada por los paneles informativos,
pues seguía poniendo a la mujer bajo el yugo franquista, sometida al padre familia, al que representaba junto a su mujer embarazada, como ven ustedes ahí en ese detalle, esposa y madre, unidad y pilar de la sociedad de aquella época. Pero, sin embargo, ya desde el siglo XVI, y sobre todo desde el siglo XVIII, son numerosas las mujeres que empiezan a trabajar con empeño y dedicación en los asuntos artísticos, y además también, esto me parece relevante, son principales los hombres que empiezan a defender los derechos de estas mujeres y su legitimidad para trabajar en las tareas artísticas. Aunque parezca mentira, en el siglo XVIII todavía se negaba incluso la capacidad de las mujeres para dedicarse a estos asuntos, ¿no? Es un poco lo que vamos a ver a lo largo de esta conferencia, ¿no? Y entonces, es por eso que he conseguido que para esta nueva actividad pues, haber tenido ese apoyo también del Pacto contra la Violencia de Género, que es un poco el soporte que se añade a este museo circulante, ¿no? Y, desde luego, a mí siempre me ha parecido que es importante subrayar estas dificultades de las mujeres para hacer arte o para ser consideradas desde una perspectiva artística, ¿no? Y de ahí que se me ocurriera hacer esta segunda exposición del Museo Circulante y además hacerla, como su tema van a ver, que es sobre todo centrado en un siglo que yo creo que abre muchos caminos, pero también supone avances, aunque hay también muchas disputas que nos van a interesar, pues me apetecía hacerlo en un lugar como este, que es este maravilloso palacio de Miranda Valdecarzana, que yo creo que es el sitio ideal para hacer este proyecto. Y yo, una vez más, quiero reiterar pues, mi agradecimiento a este ayuntamiento, al trabajo que yo sé que cuesta tanto sacar adelante por parte de Gustavo de Rosa, de la Concejalía de Cultura en general, o de cualquier otra concejalía o cualquier otra actividad que se haga hoy en los ayuntamientos, ¿no? Entre los hombres eminentes que empiezan a defender que las mujeres son capaces de hacer arte, y buen arte y de calidad, y no desmerecer de los hombres, está, yo creo, una figura destacadísima, ¿no? Que es el padre Benito Jerónimo Feijoo. Aunque es natural de Orense, pues pasa la mayor parte de su vida en el monasterio de San Vicente de Oviedo, y allí, cumplidos los 50 años, desde su celda en ese monasterio, empieza a divulgar sus adelantados discursos contra lo que él consideraba errores comunes. Y ahora lo que vamos a tratar era lo que él consideraba un error común, ¿no? Y además son unos discursos que son famosísimos en la época. Él solo hizo una enciclopedia, ¿no?, personal, igual que se estaba haciendo en Francia. Aquí solo lo hizo una persona en obras eminentes como ese Teatro Crítico Universal que hizo desde el monasterio. Y que tuvo una difusión europea y tuvo una repercusión importantísima, ¿no? Aquí lo vemos retratado por Juan Bernabé Palomino en un grabado ya póstumo de 1781. Y como decían, en el volumen primero de su Teatro Crítico Universal publicó su temprano ensayo Defensa de las mujeres, que es el que da título a esta actividad, ¿no?, en 1726, en esa fecha tan temprana, ¿no?, en el que razonaba. Es un ensayo largo, está accesible, por supuesto, por Internet, ustedes pueden tener acceso a él con facilidad. Es un largo ensayo, pero aporta numerosísimas razones sobre la aptitud de las mujeres para aquellas artes más elevadas que las que comúnmente se ejercitan, o más bien a las que los hombres restringían a las mujeres que se podían dedicar, ¿no? Entre ellas, por supuesto, la pintura y la escultura, que por aquel entonces les estaban casi vetadas, ¿no? Él hace una relación extensísima, cita un montón de nombres, un montón de autoras de la literatura, de todas las facetas artísticas,
y señala una cosa que es cierta, que había poquísimas mujeres que se dedicaron a la pintura y la escultura, ¿no? Pero dice bien que de ellas salieron algunas excelentes artífices, ¿no? Y cita, por ejemplo, a las tres hermanas Angosciola, dice él, ¿no? Sofonisba, Lucía y Europa, haciendo alusión, por supuesto, a Sofonisba Anguissola, la famosa pintora, esa yo creo que ahora sí que es muy conocida, está muy reivindicada, ¿no? Es la autora de este espléndido autorretrato de 1556 del Museo Lacun de Polonia, que me ha servido a mí para realizar el cartel, porque, claro, es una muy buena imagen de cómo ella se mostraba muy orgullosa de su oficio, ¿no? A España la trajo a su servicio Isabel de Valois, reina de España, al casarse con Felipe II. Pero en la corte madrileña trabajó tan estrechamente con Alonso Sánchez Cuello que le ha pasado como a tantas mujeres, ¿no? que a muchos de sus retratos se le disputa la atribución, ¿sí? Algo que será una constante en las mujeres artistas hasta finales del siglo XIX. Y pasa, por ejemplo, con este retrato, que está en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Yo creo que es un gran logro que en el Museo de Bellas Artes de Asturias haya un retrato hecho por Sofonisba, pero vas un año y es de Sofonisba. Vas al año siguiente y es de Sánchez Cuello, ¿no? Entonces, esas atribuciones, esas disputas son constantes en la obra de las primeras artistas, ¿no? Sin embargo, Feijóo, por ejemplo, recuerda que en su tiempo era tan grande su reputación que el Papa Pío IV solicitó un retrato de aquella reina de Isabel de Valois de mano de Sofonisba, ¿no? Un retrato que podría ser este, que se conserva en el Museo de Historia del Arte de Viena, ¿no? Que también yo pensé en utilizar como cartel de esta actividad, porque yo creo que también es buena imagen, ¿no?, del borrado al que se han visto sometidas las mujeres a lo largo de los siglos, ¿no? La verdad es que es una pintura espléndida, incluso se aprecia bien, ¿no?, que está ahí como mal conservado y casi perdido en partes, ¿no? A mí Feijóo es un personaje que me fascina, no solo por esta defensa que hace a las mujeres tan pionera, ¿no? Sí, pero es un pensador total, ¿no? Es un pensador súper avanzado a pesar de ser un monje, ¿no? También, por supuesto, eminente catedrático de la Universidad de Oviedo y demás, pero no dejaba de ser un cura que, sin embargo, tenía unas posiciones bien avanzadas con respecto a la visión de las mujeres, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me interesa muchísimo porque es el autor de 2 breves ensayos sobre estética, sobre una parte de la filosofía que todavía no había sido ni denominada ni había tomado forma hasta mediados del siglo XVIII, y él escribe los 2 primeros tratados que hay en España, algunos de ellos, como digo, también de repercusión europea, sobre estas cuestiones, ¿no? Que él titula El no sé qué y la razón del gusto. Porque en el siglo XVIII se iniciaba un proceso de comprensión del acto creativo en el que intervinieron, y esto me sirve a mí para avanzar tema, ¿no? Allí intervinieron de manera decisiva 2 importantísimas sagas artísticas de origen asturiano, la de los Meléndez y la de los Villanueva, a cuyos desvelos se debió en gran medida la implantación de las enseñanzas académicas en España. Si no llega a ser por estas 2 sagas asturianas, probablemente no hubiera habido enseñanzas académicas en España. Y a ellas quiero referirme, no por citarlas sin más, sino porque en su seno surgen 2 de las primeras pintoras españolas de las que tenemos noticia y que son un poco las protagonistas de esta actividad y de la exposición que tenemos abajo.
La de los Villanueva comienza con el escultor Juan de Villanueva Barbales, nacido en Pola de Siero en 1681, y continúa con los arquitectos Diego y Juan de Villanueva, que son dos figuras de la arquitectura dieciochesca. Juan de Villanueva es el mejor arquitecto neoclásico español, ¿no? Y son, como digo, pues de origen asturiano, de esta familia Villanueva. Aquí traigo a Diego, aunque se nos sale de la otra familia, que es realmente la que nos interesa, porque está retratado aquí también magníficamente por una mujer. Una mujer que además también tendrá una vida muy paralela a las dos mujeres que aquí vamos a resaltar, ¿no? Que esta se llama María Josefa Carón. Es un pastel, yo creo, de una calidad estupenda, ¿no? Como digo, son esta de los Villanueva, que estoy un poco mostrando, y de la que voy a hablar ahora, que es la de los Meléndez, son importantísimas sagas en la historia del arte español. No estamos hablando de la historia del arte local, estamos hablando de la historia del arte español, ¿no? Y la de los Meléndez arranca con Miguel Jacinto Meléndez, que nace en Oviedo en 1676 y que fue pintor de Felipe V, al que retrata, por ejemplo, aquí vestido de cazador en 1712, en un cuadro que está en el Museo Cerralbo de Madrid y que tenemos también, gracias a las nuevas tecnologías, lo tenemos ahí abajo en la sala de exposiciones. O luego, más adelante, en 1727, pues en este otro espléndido retrato que posee la Biblioteca Nacional. Miguel Jacinto Meléndez, en tanto que pintor del rey, pues también retrata a su hijo, al hijo de Felipe V, el malogrado rey Luis I, que solo reinó durante unos meses porque falleció. Al infante Felipe también pintó, ¿no? Pero a mí me apetece resaltar que también fue pintor, claro, de reinas consortes. No solo pintaba a los reyes, también las pintaba a ellas, ¿no? Y que son, claro, también mujeres a las que a lo largo de la historia no se les da la importancia que a lo mejor tuvieron, y yo creo que está bien, porque además normalmente, o por lo menos los que yo conozco, los cuadros que yo conozco de Miguel Jacinto Meléndez, siempre las pinta de forma individual. No, a lo mejor en cuadros que hacen pareja con los del Felipe V, pero siempre con su singularidad, ¿no? Como por ejemplo a María Luisa Gabriela de Saboya, que es una reina consorte que a lo mejor suena mucho, pero que no se sabe exactamente qué hizo, y por ejemplo fue una estupenda o muy buena o regente durante las ausencias de su marido en la Guerra de Sucesión, por ejemplo, ¿no? Y aquí la tenemos también vestida de cazadora, que también es una imagen que me gusta mucho, porque tiene ese poder, ¿no?, en sus manos. Pero esto es un cuadro también del Museo Cerralbo, como su pareja de Felipe V. Pero también la tenemos aquí en este otro retrato del Museo Lázaro Galdiano, que como verán son museos de renombre, no son cualquier museo, ¿no? ¿Dónde están los cuadros estos? O este ya también estupendo, que está en el propio Museo del Prado, ¿no? Como buena parte de las colecciones reales, claro. Aparte de María Luisa Gabriela de Saboya, que solo es reina entre 1701 y 1714, porque fallece muy pronto. Luego viene la segunda mujer de Felipe V, que es Isabel de Farnesio, que durante muchos años será todavía consorte, reina consorte, y luego además será madre de rey. Es madre del futuro Carlos III, ¿no? Aquí la tenemos en este retrato de Miguel Jacinto Meléndez del Museo del Prado, y aquí la tenemos en este retrato, que también lo tenemos abajo en la sala de exposiciones, que es propiedad de la Biblioteca Nacional. Y además es una reina además que tenía muy fuerte carácter, tenía mucha personalidad. Muchas veces no se sabe muy bien con las mujeres si eso es cuando se resalta eso, si eso es una crítica o es un elogio, ¿no? Pero sí que es cierto que ella, por ejemplo, utilizó toda su influencia para hacer realidad su ambición de colocar a sus hijos en la mayoría de los tronos de Europa, ¿no? Eso sí que tuvo ese poder, ¿no?
Pero, por ejemplo, claro, es la parte que más me interesa a mí, fue una importantísima coleccionista de arte. Llegó a reunir más de 900 cuadros, numerosísimas esculturas y otros objetos. Hoy he visto en el telediario que el Museo de la Granja de Segovia, ¿no?, han vuelto a recolocar toda la mayor parte de la colección de esta reina, ¿no?, para poder ser visitada de nuevo, ¿no? Y al llegar a España es una reina que toma decisiones. Eso yo creo que también está bien, aunque por eso fue criticadísima en su momento, ¿no? Y esas decisiones que toma son, por supuesto, políticas, que ahí yo no voy a entrar, pero también toma decisiones artísticas. Eso a mí me parece más relevante para esta charla. Y entre esas decisiones artísticas que toma es la de apartar a Miguel Jacinto Meléndez como pintor del rey por considerar que no tenía nivel suficiente. Y lo acaba sustituyendo por pintores franceses como Van Loo o Jean Rang, cuya llegada a la corte en 1724 pues desbanca definitivamente a Miguel Jacinto Meléndez como retratista oficial del rey, ¿no?, o de los reyes más bien, ¿no? Aún así, pues Miguel Jacinto Meléndez pues todavía tuvo ocasión pues de hacer algún apunte, algún retrato de la hija de Isabel de Farnesio, de esta infanta Mariana Victoria de Borbón, que llegaría a ser reina consorte de Portugal, y de la que se guardan, por ejemplo, estos bocetos que pertenecen también al Museo del Prado. Siendo importantísimo pintor Miguel Jacinto Meléndez, de todas maneras a nosotros nos interesa, o a mí me interesa más, y es un poco lo que quiero contar, mucho más su hermano, Francisco Antonio Meléndez, ¿no?, que fue también un famosísimo en su época miniaturista, una faceta de los pintores que a veces no ha tenido el reconocimiento que merece, pero que tuvo también su importancia y que además pues también lo introduciría, por ejemplo, en la corte, ¿no? Y además a mí me interesa Francisco Antonio Meléndez porque además será padre y abuelo de las pintoras que queremos reivindicar aquí, ¿no? Aquí tenemos esta obra que también está abajo en la sala de exposiciones, que es un exvoto del pintor y su familia en acción de gracias a la Virgen de Atocha, pintado en temple y aguada sobre vitela en 1728. Yo recuerdo que cuando en esa colección que coordiné yo, que se llamaba Artistas Asturianos, se reproducía esta obra y todavía pertenecía a una colección privada, pero ahora es propiedad del Museo del Prado. Y aquí salen sus tres hijos mayores. Los dos mayores, nacidos en Nápoles, Clara, la tienen ahí arrodillada rezando. Luis Egidio, que es el luego famosísimo pintor de bodegones, que es ese niño que está en las rodillas de su padre. Y luego Ana, que es la primera artista que nos interesa verdaderamente a nosotros, ¿no?, que parece ser que nació durante una estancia de la familia en Roma y también se convirtió en miniaturista, siguiendo a su padre, y de ella vamos a hablar enseguida, ¿no? En 1717 parece ser que tuvieron una vuelta a España o a la península, puesto que Nápoles era entonces española, ¿no? Toda la parte sur de Italia era española, era parte del Reino de España. Pues tuvo una travesía dificultosa, un amago de naufragio, que es un poco lo que se muestra aquí, ¿no? Y aquí luego, a la vuelta en España, pues nació un cuarto hijo que no aparece en este exvoto, que también será un excelente pintor, y ahora también le haremos mención, y además porque es padre de la otra pintora que nos interesa. Bueno. Francisco Antonio fue pintor de miniatura de la Real Casa desde 1725
y la aparición en la parte superior, al lado de la Virgen de Atocha, de San Carlo Borromeo, parece a los conocedores de esta obra pues una evidente alusión a los esfuerzos de Francisco Antonio Meléndez por crear una academia de bellas artes en España, según los conceptos que había conocido en Italia. Y esa es la verdadera importancia de Francisco Antonio Meléndez. Fue en 1726, 2 años antes de pintar este esboto, había entregado al rey, aunque sin éxito, un proyecto de tal academia del que sería primer promotor. O sea, probablemente sin él no hubiera existido acabarían llegando, pero no hubiera habido esa primera academia de bellas artes española, ¿no? Que fue la primera institución oficial de arte en España, que tomaría cuerpo muchísimos años después, en 1752, aunque durante un tiempo estuvo funcionando como junta preparatoria. Y Francisco Antonio estuvo como director y luego tuvo un montón de conflictos, pensó que le robaban la idea y acabaría siendo expulsado de él. Y cuando haces un repaso, las injusticias no solo se cometen con las mujeres, se cometen muchas veces en todas estas enredos en los que en el fondo hay política por medio, a mí, yo creo que a Francisco Antonio no se le acaba de reconocer esa aportación fundamental al arte español, ¿no? Y además, un poco lo más grave es que cuando le expulsan de la Academia de San Fernando, también expulsan a su hijo, a Luis Meléndez, que era discípulo de esa academia y con los años llegaría a ser uno de los mejores pintores españoles de todos los tiempos. Aquí lo tenemos en un autorretrato espléndido, ¿no? Hecho a los 30 años, probablemente siendo discípulo de la Academia de San Fernando, ¿no? En un cuadro que además pertenece nada más y nada menos que al Museo del Louvre de París. Pero es un pintor que ustedes le conocerán quizá mejor por ser un famoso bodegonista, y en una colección, por ejemplo, esta que ofreció al príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV, pues para intentar congraciarse con la corona y intentar volver a ser pintor real, ¿no? Y además que me viene muy bien para algún ejemplo que pondré en ese encuentro que tenemos con los artistas para ver cómo su influencia llegó muy lejos, ¿no? Pero, una vez más, la que verdaderamente nos interesa es ella, Ana Meléndez, la hermana de Luis, la hija de Francisco Antonio, ¿no? Que es una pintora, como yo creo que suele pasar, de la que apenas se tienen datos. Se conoce mucho mejor a Luis, al hermano, se conoce mucho mejor al padre, mucho mejor al tío, pero sin embargo a Ana no se sabe gran cosa de ella. Por ejemplo, no se sabe a ciencia cierta ni dónde ni cuándo nació. No se sabe si fue en Nápoles o en Roma, no se sabe si fue en 1714 o 1717. Y tampoco se sabe exactamente cuándo murió. Se sabe que falleció en Madrid, pero no se sabe si en 1760 o en 1782. Pero el único dato cierto que se tiene de ella, y es un dato realmente relevante, es que fue nombrada académica supernumeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Un hecho realmente insólito, ¿no? en la época, ¿no? Una academia que había ayudado a fundar su padre, ¿no? Una academia que era fundamentalmente masculina, a la que no podían acudir las mujeres. Y aunque pudieran hacerlo, pues tenían además vedado ciertos accesos como a estudios que tuvieran que ver con la copia del natural y, por supuesto, por ejemplo, al desnudo, ¿no? A la copia de desnudo, ¿no?
Sin embargo, eso no impidió, por el tesón de las propias mujeres, que muchas de ellas acabaran siendo académicas, integrando esta Real Academia de San Fernando, porque, aunque no podían ingresar en ella, pues hubo un montón de subterfugios para que algunas lograran ser miembros oficiales por otras vías, ¿no? Como los nombramientos como académica de honor, de mérito o supernumerario, ¿no? Y el nombramiento de Ana Meléndez como académica supernumeraria se produce en relación probablemente con esta miniatura, que es una alegoría de Fernando VI y Bárbara de Braganza, elaborada en el año 1759, que es el mismo año en el que ingresó como académica. Yo creo que es una obra muy sobresaliente. Piensen ustedes que es una miniatura, mide unos pocos centímetros. Aquí, incluso en la reproducción que tenemos abajo, la vamos a ver bastante más grande de lo que es realmente. Pero realmente parece ser que es una copia idéntica a otra que había realizado su padre, Francisco Antonio Meléndez, unos años antes, en 1750, y que se había incluido en una ejecutoria de nobleza del conde del Valle de Oselle. Y además, yo he conseguido encontrar un dato que me parece también relevante, que es que en un documento que se conserva en el archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el que se hace un repaso de los cuadros existentes en los últimos años del siglo XVIII, se señala que a pesar de que no se ve mérito ninguno en esta pintura, la Academia hace que Ana Meléndez sea académica, y además por unanimidad, pero por el mero hecho de no desairarla y además, sobre todo, no animar a otras a envalentonar a otras mujeres para que pudieran pretender lo mismo, ¿no? Eso muestra muy bien cuál era el estado de la cuestión en esos años, pero yo creo que lo que es verdaderamente importante es que ella es la tercera académica supernumeraria de Bellas Artes de San Fernando, ¿no? Y anteriormente había dado buenas pruebas de su valía con obras como esta miniatura del Quijote, que conserva el Museo de Bellas Artes de Asturias, que aunque está firmada en letras de oro por Ana Meléndez, yo creo que se puede ver ahí, no sé si con la luz de la ventana, pero se puede apreciar, se verá probablemente mejor abajo. Recientemente, la especialista en esta técnica, Carmen Espinosa, conservadora de la Fundación Lázaro Galdiano, ha planteado una vez más la posibilidad de que en realidad fuera su padre el autor, ¿no? El autor material de las miniaturas que componen toda esta serie. O sea, siempre van a estar constantemente cuestionadas, se va a poner en cuestión que una mujer en el fondo sea capaz de hacer este trabajo, ¿no? Pero además ese cuestionamiento no proviene exclusivamente de sus contemporáneos, sino de estudiosos actuales que parece ser que a veces pues no saben leer claramente una firma, ¿no? Aparte de Ana, he hablado de Luis, he hablado de Ana y había otro hermano, que es José Agustín Meléndez, ¿no? También miniaturista y también, como ven ustedes, excelente pintor, como muestra este autorretrato a los 18 años, que también conserva el Museo de Bellas Artes de Asturias. Un cuadro espléndido y este sí que está expuesto. Un poco también la finalidad muchas veces del Museo Circulante es acercar ese arte a todos ustedes, ¿no? Muchas veces voy a intentar mostrar obras a las que ustedes van a poder tener acceso inmediatamente solo con ir en 20 minutos al Museo de Bellas Artes o en una excursión que puedan hacer en Madrid, en alguno de estos eminentes museos que les estoy citando, ¿no? Pero también, a veces, el interés de estas charlas o de estas exposiciones es que también voy a intentar mostrar obras que normalmente no se ven, ¿no? Y es el caso, pues, evidentemente, de las mujeres, ¿no?
Entre ellas, la hija de José Agustín, que es Francisca Ifigenia Meléndez, autora de esta Virgen con el Niño. Es otra miniatura pintada en 1790, que pertenece además al Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ahora explicaré por qué, ¿no? Y que realmente es una copia de un cuadro de Rafael de Urbino. Parece ser que más que de un cuadro propiamente dicho, es de una estampa de ese cuadro, una reproducción de ese cuadro que ella utilizó para hacer esta miniatura, y en la que perpetúa pues un poco más pues la imagen de la mujer como purísima concepción, ¿no? como Inmaculada siempre Virgen, que era un poco, parece ser la imagen que era más corriente, más del gusto de los autores de la época, como fue, por ejemplo, su tío abuelo, Miguel Jacinto Meléndez, con esta Inmaculada espléndida que también se puede ver en el Museo de Bellas Artes de Asturias, ¿no? Sin embargo, todo parece indicar pues, que Francisca Ifigenia Meléndez era también una mujer fuerte. ¿Por qué? Porque también, como su tía Ana, fue nombrada académica de San Fernando, ¿no? O sea, yo creo que es un hecho muy relevante que dos pintoras de esa saga asturiana acabarán siendo académicas. Aunque, con toda probabilidad, en el caso de Ana, desde luego, en el caso de Ifigenia se conoce algo más, ese es el único dato que se conoce de ella. Pero eran escasísimas las mujeres que tenían acceso a esos nombramientos, que era un reconocimiento, además, al fin y al cabo, aunque luego también se cuestionara su valía como artistas, y sin embargo, pues poco más sabemos de ellas, ¿no? Es muy probable que esta fuera la obra que hizo que ella ingresara en la Academia, puesto que está fechada en 1790 y ella fue admitida como académica en 1791. Yo creo que con unos merecimientos obvios, ¿no? Y que motivaron que 4 años después, en 1794, pues fuera nombrada nada más y nada menos que pintora de cámara de los reyes, ¿no? Por sus miniaturas, se especializó en miniaturas, y esa condición, además de pintora de cámara, ella lo exhibirá también con orgullo en muchas de sus obras. Esta, por supuesto, está reproducida abajo, y alguna de la que vamos a ver ahora también, ¿no? Pero, por ejemplo, en estas 29 miniaturas, que dan muy bien un poco la proporción de cómo son estas pinturas. Son pinturas pequeñitas, a lo mejor no llegan a 5 centímetros o no alcanzan casi los 10, pero que tenían mucha relevancia, además en un contexto más íntimo, ¿no? Que a veces también se puede considerar más propio del mundo femenino, pero como vimos, pues su abuelo también era pintor de miniatura, ¿no? Pero que sí que tiene un poco esa... eran como pequeñas fotos, recuerdos entre miembros de familias, aunque esas familias, por ejemplo, fueran tan importantes como la familia real, ¿no? Es el caso de todas estas 29 miniaturas que conserva la Universidad Metodista de Dallas, en el Museo Meadows, que se conservan en estos marcos vitrina, y que además van acompañadas de una carta del secretario de la reina María Luisa de Parma al artista, fechada en 1795, en la que le hace además un pedido de nuevas miniaturas. Y aquí ella, pues, por supuesto, representa al rey, a Carlos IV, pero también representa a la reina, María Luisa de Parma, a don Luis el Príncipe de Parma, a María Josefa de Borbón, que es esta otra retratada que tenemos aquí en detalle, que era hermana del rey, a una serie de personalidades muy relevantes de la corte de entonces, a don Manuel Godoy, por supuesto. Y también ahí, al final, aunque puedan ser por hallazgos como estos, ¿no? Se han recuperado y se han conservado más obras de ella que por ejemplo, de su tía, pues siguen siendo muy poquitas de las que se tienen además
constancia y seguridad de que sean de su mano, ¿no? Como este retrato de dama con tocado de plumas de 1800 que conserva el Museo del Romanticismo de Madrid y que es, como ven muy bien aquí, para qué se utilizaban estas miniaturas, pues era en este caso la tapa de una caja con decoración geométrica, que además tiene en su parte posterior pues tiene unas iniciales de su propietaria pues realizadas con cabellos. Eran esos elementos casi hasta de tocador con esa imagen de la persona querida a la que se quería recordar, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, ella, Francisca de Ifigenia, lo que hace es declarar en esa tapa que ella es pintora de cámara y pintora de los reyes, ¿no? Y ahí en esa firma que ella recoge ahí con todo su orgullo, yo creo que ahí no se puede ver, pues dice: Fecit Francisca Meléndez, pintora de cámara de sus majestades Catoli, año de 1800, ¿no? Y aún así, a pesar de esta vida de corte, esta vida de éxito profesional, que es indiscutible que tuvo, pues para nosotros sigue siendo pues una autora prácticamente desconocida, ¿no? Como lo fue también su tía Ana Meléndez. ¿Se sabe algo más de ella? Tuvo una vida azarosa durante la Guerra de Independencia, tuvo un segundo matrimonio con un militar que falleció en el segundo sitio de Zaragoza, intentó volver a recuperar su puesto Primero intentó, como tantas mujeres, conseguir una pensión de viudedad digna, por el hecho de que su marido hubiera participado en la Guerra de Independencia. No lo consiguió. Solicitó volver a ser considerada pintora de cámara, de miniatura del nuevo rey Fernando VII, al que había retratado. Se conservan cartas en las que ella vuelve a querer tener un poco ese reconocimiento, que entre otras cosas lo que van a conseguir para ella es una seguridad, ¿no? Y una posibilidad de seguir subsistiendo ya como viuda por segunda vez, y haciendo la labor que mejor sabía hacer, el trabajo para el que ella pensaba que había nacido y que en el fondo pues era un poco lo que se le reconocía, ¿no? Pero lo que es cierto, y por eso ya termino, es un poco lo que quería mostrar aquí, es que estas artistas apenas han sido tratadas por la historiografía hasta este momento. Y yo creo que es muy relevante que sean de esas sagas, además, tan prestigiosas, que además tengan ese arraigo asturiano. Y de ahí un poco el propósito que he tenido de mostrar, aunque sea parte de ese poco que se conoce de ellas, de su trabajo, y reivindicar desde luego sus figuras de dos artistas que en el fondo no dejan de ser pioneras y hacer su defensa, ¿no? Que es un poco el objetivo de esta propuesta didáctica. Yo creo que es lo que procede, ¿no? Se podían plantear preguntas, pero yo creo que procede mucho más que bajemos a ver la exposición, ¿no? Y yo ahí, si algunos de ustedes quieren que les resuelva alguna duda, pues yo estaré encantado de hacerlo. Pero yo creo que tiene más sentido que ahora que bajemos, demos por inaugurada esta actividad y nos veamos ahora abajo, ¿no? Como a mí me interesa más siempre todo esto parece que nos queda muy atrás, aunque vemos que los temas son muy actuales, ¿no? Pero por supuesto me apetece siempre traerlo a lo contemporáneo, que es parte también de la pretensión de este museo circulante, y entonces por eso la semana que viene, dentro de una semana, tenemos esa otra actividad que va a ser ese encuentro con artistas mujeres en las que ellas nos van a contar sus pequeñas peripecias a la hora de querer ser mujeres artistas, y veremos que los sufrimientos de Ana y Francisca en el siglo XVIII a lo mejor no son tan diferentes como las que han tenido las artistas actuales, ¿no?